Sí se lee. Ok, muchas gracias. Sí se lee, doctor. Muy agradecido. Ingeniero, buenas noches, sí se ve. Buenas noches, Carlos, muy agradecido. Bien, continuando con la ponencia, el día de hoy teníamos a inicios una evaluación escrita. La parte académica de este diplomado luego les va a comentar, ¿no? Parece que se ha postergado la evaluación escrita. Eso luego la parte académica. Ya había preparado mi plagio. Está bien, Alex. La parte académica ingeniero, ya por... disculpe usted, ingeniero, ¿podría hablar un poquito más alto? A ver, un segundo, ¿ya? Vamos al volumen. El volumen está abajo. Ya. Ok. Ahora, ¿qué tal me escuchan? ¿Qué tal se me escucha? Excelente. Sí, se le escucha. Mejor. Muy bien, gracias. Fuerte y claro. Se escucha muy bien. Gracias. Les decía que la parte académica del diplomado por interno me ha comunicado de que se ha postergado la evaluación que teníamos el día de esta sesión, ¿no? Esta noche teníamos una evaluación que se iba a dar de 7 a 7:30. Bueno, por interno me han comunicado que esta evaluación se ha postergado, ¿no? Ya después la parte académica del diplomado les explicará a ustedes, ¿no? Si se va a tomar alguna evaluación o si se está postergando para otras fechas, ¿no? Etcétera. ¿Correcto? Ya eso les comunicará a ustedes la parte académica del diplomado. Sé que ya muchos de ustedes se habían preparado, ¿no? Ya tenían como dice Alex, sus copias ahí a la mano, ¿no? Pero no hay problema. Lo importante acá es que ustedes se internalicen en toda la conceptualización, ¿no? De lo que es el sistema. Y me parece muy proactivo, ¿no? De que ustedes, por ejemplo, ya hayan podido repasar, ¿no? Entonces podemos aprovechar, ¿no? En algunos temas, ¿no? Podemos aprovechar en algunos temas como un adelanto, como un conversatorio previo, ¿no? Como un conversatorio, ¿no? De algunas acciones, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del sistema una herramienta que se utiliza importantísimo, ¿no? Para la atención con la ayuda humanitaria. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa herramienta? Es un aplicativo que se utiliza. Cómo yo levanto la información, ¿no? Frente a un desastre. Es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? ¿Cómo se llama esa herramienta con la cual yo levanto la información de una emergencia, de un desastre, levanto los daños? ¿Evaluación de daños? Muy bien, Malena, muy bien. Es el EDAM Perú, la evaluación de daños y el análisis de necesidades, ¿no? Qué importante es esa herramienta. Esa herramienta es principal para poder brindar la ayuda humanitaria. Ahora, esa herramienta se traslada a otro aplicativo que se utiliza en los centros de operaciones de emergencia, que se trabaja en los módulos de operaciones. ¿Cómo se llama ese aplicativo? El SIMPAT. ¿El SIRET? Muy bien, el SIMPAC. Muy bien, el SIMPAC. El SIMPAC es otro aplicativo. Ese es el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación. Y ustedes, futuros diplomados, señores, tienen que tomar conocimiento de lo siguiente. No hay una declaratoria, eso lo vamos a ver después, las declaratorias de estado de emergencia. No hay una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Si no tiene como base la EDAN y como base el SIMPAC.
el registro del aplicativo del SINPAC. Las declaratorias de estado de emergencia se dan... ¿Ya estás en clases ya? Perdón, Santos. Las declaratorias de estado de emergencia se dan por peligro inminente o se dan por impacto, ¿no? Cuando se dan por impacto, requiere la evaluación de daños y el aplicativo del SINPAC. Cuando se dan por peligro inminente, requieren la estimación del riesgo, que es otra herramienta, ¿no? Se requiere la estimación del riesgo y también requieren el aplicativo del SINPAC, ¿no? Entonces, qué importante. Ahora, ustedes lo llaman EDAM Perú. La EDAM Perú, ¿a qué subproceso del proceso de respuesta pertenece? Por ejemplo, el proceso de respuesta tiene la conducción, la coordinación de la atención de la emergencia, tiene el análisis operacional, tiene la logística, tiene los bienes de ayuda humanitaria, la movilización, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el EDAM Perú, ¿a qué subproceso pertenece? ¿Se acuerdan? Ustedes que han repasado, ¿eh? Estamos haciendo un recuento. La EDAM Perú, ¿a qué subproceso pertenecería? Hay varios subprocesos, ¿no? ¿A cuál subproceso? A ver, ustedes que han repasado la ley. Ingeniero, buenas noches. Buenas Sería noches. análisis operacional. Muy bien, Russell, ¿no? Muy bien, Russell. Al análisis operacional. Excelente. ¿Correcto? Entonces, la EDAM Perú pertenece a ese subproceso, a ese análisis operacional que se hace cuando se hace la capacidad operativa, cuando se levanta la información, cuando se registra en el SINPAC, ¿correcto? Todos esos aplicativos que se utilizan dentro del sistema porque lo utilizan el COEN, el COE nacional, lo utilizan los COE sectoriales, regionales, provinciales, distritales, etcétera, no pertenece, no, al análisis operacional. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cuántos componentes tiene el sistema? ¿El sistema cuántos componentes tiene? 3 componentes. Muy bien, 3 componentes. ¿Quién manifestó? ¿Malena? ¿Jacqueline? Jacqueline, ¿no? Ya que Muy sí, bien, señorita Jacqueline. 3 componentes tiene el sistema. ¿Cuáles son esos componentes? la gestión reactiva, prospectiva y correctiva. Muy bien, esos son los componentes de la gestión del riesgo de desastre. El componente prospectivo, que es a futuro, el componente correctivo, que es el presente, ¿correcto? Y el componente reactivo, que es la atención de la ayuda a la población que ha resultado en calidad pues damnificada, que ha resultado en calidad de afectada, ¿no? Correcto, muy bien. Y la atención de la recuperación de los servicios básicos, ¿no? Específicamente ese proceso de la rehabilitación. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. La generación de los peligros, ¿se acuerdan? La generación de los peligros, la amenaza. ¿A qué proceso pertenecen? La generación del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que debemos tener, el conocimiento del riesgo, ¿no? ¿A qué proceso pertenece? ¿Se acuerdan? Estaría dentro de nación de riesgos. Muy bien, Russell, dentro del proceso de estimación. Eso es lo que deseo de ustedes, señores Vicentes, ¿no? En este diplomado, ¿no? Que en estas 2 primeras sesiones tengan ya una conceptualización del sistema. Entonces, qué importante es la lectura, pues, de la ley, qué importante es la lectura del reglamento, ¿no?
Los bienes de ayuda humanitaria se emplean también, señores, para personas que están en extrema pobreza. Los bienes de ayuda humanitaria se destinan para personas que están en extrema pobreza. Bueno, ingeniero Miguel, no para los de extrema pobreza, sino para aquellas personas que han sido afectados o damnificados de acuerdo al fenómeno suscitado. Muy bien, Santos. Así es, señores. Entonces, muy bien, Santos. Los bienes de ayuda humanitaria se orientan única y exclusivamente, señores, ¿no? A aquellas personas que han resultado en calidad de damnificado o afectado, ¿no? Por algún fenómeno natural, ¿correcto? O inducido por la actividad humana. Entonces, ellos son los que resultan en calidad de damnificados. Los bienes de ayuda humanitaria no se orientan a extrema pobreza, a ayuda, a servicios sociales, no. Son única y exclusivamente aquellas personas, ¿no? Que están en calidad de damnificados y afectados y que han sido, pues, afectados por un fenómeno natural o por la actividad humana, ¿no? De acuerdo a una emergencia o desastres. Excelente. Dele. ¿Me permite un comentario Por vinculado supuesto. con estos temas que estamos tratando, abordando sobre la ayuda humanitaria y el EDAN? Del 2013 al 2021 se han registrado más de 20 millones entre damnificados y afectados. Eso implica que los gobiernos subnacionales, locales, ya tienen cierta experiencia en la evaluación de daños, en brindar la ayuda humanitaria. No obstante, cada evento de determinada magnitud, como las lluvias intensas, las heladas, no puede ser manejable, es decir, no se brinda la ayuda humanitaria de manera oportuna. Esto debido a que algunos gobiernos locales señalan, o para ellos se ha establecido, la evaluación de daños, el empadronamiento de las personas damnificadas, afectadas y sus medios de subsistencia, luego registrar a nivel del CIMPAD y posteriormente brindar la ayuda humanitaria. Mientras tanto, ya han transcurrido 5 días, 7 días, sin que las personas damnificadas hayan sido atendidas por el Estado. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la oportunidad en sí de brindar la ayuda humanitaria o formalmente a través de qué documento ya podría avalar el brindar la ayuda? ¿Con la ficha EDAN, el empadronamiento, o necesariamente con el registro en el CIMPAD? Es decir, tengo que esperar a registrar en el CIMPAD para posteriormente brindar la ayuda humanitaria, ya que tendría que ser validado por el gobierno regional y consolidado por el INDECI finalmente. Entonces, es posible brindar la ayuda humanitaria, identifico, lo empadrono y le entrego la ayuda humanitaria y continúa el trámite para el registro en el CIMPAD. Ahí es esa la interrogante. Correcto. Fíjese, la ayuda, el EDAN Perú tiene ciertas características. Debe ser oportuna lo que usted está manifestando, ¿no? La ayuda no puede esperar 7, ni 8, ni 10 días. Ahora, todo eso está de acuerdo a ciertos aspectos, ¿eh? A ciertos aspectos. Por ejemplo, para efectuar una evaluación de daños, muchas veces no hay accesibilidad a la zona. Muchas veces el clima no lo permite llegar a la zona. La topografía del terreno para llegar a la zona de impacto tampoco lo permite. Entonces, hay a veces ciertos factores que limitan, ¿no?, el poder levantar la información en forma oportuna. ¿Correcto? Ahora, las evaluaciones, hay diferentes formularios, ¿no?, que son para la evaluación. Uno de ellos es el formulario rápido, ¿correcto? El formulario rápido normalmente debe levantarse de 2 a 4 horas, normalmente. Es una cámara fotográfica donde va el evaluador
puede ser vía aérea, tenemos los drones, etcétera, etcétera, ¿correcto? Donde va a apreciar cuál ha sido el impacto y qué es lo que se necesitaría en ese momento, ¿correcto? Entonces, ¿qué más? ¿Qué articulamos más? ¿No? Los puestos de comando avanzados. Muchas veces hay el impacto en zonas muy lejanas, ¿no? Donde están limitados en diversas herramientas, como es la comunicación. No hay comunicación radial. ¿Qué es lo que se hace? Se instalan puestos de comando avanzados cerca a la zona de impacto para que a través de estos puestos de comando avanzado no se vaya procesando la información. ¿Qué más tenemos? Los CALA. ¿Qué cosas son los CALA? Los Centros de Apoyo Logístico Avanzado. Se arman almacenes, vamos a llamarlo así de esta manera, para un buen entendimiento, almacenes adelantados, donde se depositan los bienes, los recursos, ¿correcto? Por ejemplo, en Pisco, en el año 2007, en Paracas, ¿no? Se instalaron ahí varios centros de apoyo logístico avanzado donde llegaban vía marítima a través de contenedores la ayuda humanitaria. Ya estaba llegando la ayuda humanitaria, no se tenía digamos, la evaluación real, pero ya la ayuda humanitaria estaba en la zona, o sea, es un proceso continuo. En Pisco Playa, donde estaba la base aérea, también se instaló ahí un centro de apoyo logístico avanzado vía aérea. Entonces, todas estas herramientas se van aplicando, ¿correcto? Llegado un momento con la evaluación de daño, como usted lo dice, se va entregando la ayuda y automáticamente, ¿no? Se va registrando, ¿no? A través del COE en el aplicativo del SINPAC, para que sea concatenado, sea sincrónico, no esperemos demasiado. Ahora, usted podrá pensar lo siguiente, ¿no? Si es un desastre de nivel 5, que superó la capacidad de respuesta, la respuesta no va a ser inmediata. Bajo ningún punto de vista va a ser inmediata porque sobrepasó la capacidad de respuesta del país, ¿no? Y nosotros somos un sistema. Hay que tenerlo en cuenta eso, somos un sistema que debemos trabajar todos articuladamente, desde la autoridad local, la autoridad provincial, la autoridad regional, la autoridad nacional, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro país? Evaluadores de daño, ¿no? Necesitamos evaluadores de daño que en cada región, en cada provincia, en cada distrito, exista una persona capacitada, entrenada en levantar información de daños. ¿Correcto? Eso es lo que se necesita. Tenemos que ampliar ese espectro. ¿Correcto? ¿Para qué? Porque normalmente el evaluador de daños, ¿quién es? Es el jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Colcabamba, de la provincia de Tayacaja, del departamento de Huancavelica. Y en ese distrito contamos de repente con 1 o con 2 evaluadores de daños certificados, frente a un impacto de repente de gran magnitud, ¿no? Estemos limitados, ¿no? En tener la información en forma oportuna, en forma inmediata, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que tenemos que, pues, implementarlas de una vez, ¿no? Los gobiernos regionales, a su vez, señores, los gobiernos regionales, a su vez, tienen que, hay instructores a nivel nacional, ¿no? De evaluadores de daño. Entonces, los gobiernos regionales, a su vez, tienen que difundir, capacitar evaluadores de su zona, para que en cualquier momento que suceda alguna emergencia o desastre se encuentre con el contingente adecuado, capacitado, preparado, entrenado en levantar información, ¿no? Es por ello que ayer conversábamos también, ¿no? Este año ya muchas autoridades están dejando los gobiernos, ¿no? Y el otro año vamos a tener otras autoridades. ¿Qué tanto estas otras autoridades están inmuidas en todo lo que es la gestión del riesgo de desastre? ¿No? ¿Qué tanto va a haber continuidad
en los profesionales, técnicos que ya conocen de la GRD, ¿no? Entonces, ese es otro tema que se tiene que tratar, ¿no? Con mucha sutileza, ¿no? Debe continuar, debe haber una continuidad de este personal, ¿no? Para que así cuando se presente alguna emergencia sepan cómo poder actuar. Bien, muy bien, Russell, por la intervención. ¿Alguna otra consulta más? O sea, en conclusión, han estado preparados ustedes, ¿no? Para la prueba de hoy. Me parece muy bien, me parece muy bien. Por ejemplo, las declaratorias de estado de emergencia se decretan ¿por qué plazos? ¿Alguien responde eso? Hasta un plazo de 60 días, ¿no? Muy bien, Russell, ¿eh? Un plazo de 60 días. Alex. Muy bien, así. Las DE se decretan por un... Alex, perdón, Alex. Correcto, se decretan por un plazo de 60 Y se días. solicita al Congreso la autorización, ¿no? A ver, ahí vamos por la pregunta. El gobierno regional, ¿no? El gobierno regional, ¿no? Formula la propuesta de declaratoria de estado de emergencia. ¿A dónde se envía? Al Ejecutivo. INDECI. Al INDECI, ingeniero. A INDECI, luego a PCM y finalmente el Ejecutivo. Muy bien, así es. Se decreta, se envía al INDECI y de ahí al órgano rector que es la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ve? Ese es el camino. Muy bien, señores, ese es el camino. Excelente. Me parece muy bien. Excelente, señores. Están todos, digamos, en todo lo correcto. Bien, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con las clases, ¿no? Hemos tenido una pequeña inducción. La llévala nomás, ¿ah? Perdón. Hemos tenido una pequeña inducción muy proactiva por parte de ustedes. Entonces nos habíamos quedado en ciertas terminologías, ¿no? En peligro, en vulnerabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa es un desastre, ¿no? El desastre, pues, es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad, ¿no? Causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios. O sea, no tiene capacidad operativa, no cuenta organizadamente con su grupo de trabajo, no cuenta con su plataforma de defensa civil, no cuenta con voluntarios de emergencia y rehabilitación, no cuenta con brigadas especializadas, ¿correcto? No cuenta con evaluadores de daño, ¿no? O sea, para cierto nivel, la emergencia se convirtió en desastre, porque no tiene esa capacidad operativa, o sea, esa comunidad no puede salir adelante por sus propios medios, necesitando, ¿qué cosa? El apoyo externo. Entonces, para el distrito la emergencia se convirtió en desastre, pasa a la provincia. Para la provincia de igual manera, la emergencia del distrito se convirtió en desastre y pasa al otro nivel, ¿no? Al nivel regional, ¿correcto? Y así sucesivamente, al nivel 4, al nivel 5. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen, pues pueden ser naturales o producidos por la actividad humana. Fíjense ustedes, esto lo conversaron ayer un participante, ¿no? El tráfico de terrenos, el tráfico de tierras. Así se comienza, señores. Qué importante, hemos hablado de ciertos factores, ¿no? Como por ejemplo la exposición, el peligro, la vulnerabilidad, ¿no? La fragilidad. Esos factores hemos comentado ahí. Todos esos factores se dan una alta vulnerabilidad. Vean ustedes la pendiente del terreno, el suelo totalmente arenoso, ¿no? Y así se van estableciendo, continúan así, ¿no? Llaman al maestro de obras, el maestro de obras agarra y empiezan a levantar sus respectivas viviendas, no hay un ordenamiento territorial,
etcétera, no se cumplen con ciertas normatividades del Reglamento Nacional de Edificaciones, y termina así, señores, ¿no? Todo eso acaba de esa manera. ¿Y a dónde tocan la puerta estas personas? Pregunta. A los gobiernos locales. Muy bien, los mismos gobiernos locales que le han permitido asentarse en zonas de alto riesgo. ¿Y qué hacen los gobiernos locales? Manifiestan, no tengo capacidad de respuesta. ¿Correcto? Que pase al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo van dándose esas situaciones? ¿No? ¿Cómo se van presentando esas situaciones, ¿no? Este es un aspecto también, es un tema como para poder analizarlo, ¿no? La irresponsabilidad muchas veces de las autoridades. Ingeniero Miguel, pero sería Sí. bueno que si pasa esto en un distrito, que pasaría al siguiente, de repente, a nivel, ¿no? Sino que hacen un grito ya, mediante los medios de comunicación, un tanto que alarma ya al gobierno central, como si el gobierno central no sería bueno, haya autorizado para que construyan esas casas, ¿no? Entonces, verdad, también hay un desconocimiento de las autoridades locales, ¿no? Y por eso gritan ya al gobierno nacional para que les apoye. ¿Dónde está Defensa Civil? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde están los congresistas? ¿Verdad? Una pataleta en sí, una desgracia, ingeniero. Gracias, Santo. Adelante, Daniel. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucha, Daniel. Perfecto. Mire, ingeniero, yo trabajo en el gobierno local, Municipalidad Provincial de Ica, y yo diría de que desde el punto de vista de la cuestión del río Desastre, donde estoy involucrado. No puedo hacer nada. Un momentito, Daniel, un momentito. Señor Kevin, ¿puede silenciar su micro? Kevin, por favor, silencie su micro, señor Kevin. Señor Kevin, ¿puede silenciar su micro? Hola. Gracias, señor Kevin. Ya, siga, señor Daniel Palacios. Ok. Continuando con lo que le estaba manifestando, los gobiernos locales yo creo que sí tienen conocimiento de este tipo de situaciones cuando se están dando o cuando están naciendo, cuando ocurre. No es que permanezcan ciegos, sino que por un tema a veces de política, en el sentido de que tratan de tener la aceptación popular, quizás las autoridades elegidas de turno, o por presión mediática. Muchas veces estos señores se organizan de tal manera a través de sus dirigentes y tratan de presionar a la autoridad local, argumentando no tener vivienda o no tener lugar donde vivir. Y es ahí donde lo que mencionaba el día de ayer es la falta de la articulación, el trabajo articulado, perdón, entre las diferentes instituciones, lo que genera ello, porque si hubiera conocimiento entre tal hubiese el empadronamiento correspondiente a todos aquellos señores que manifiestan no tener vivienda alguna, y se debería hacer el estudio a cada uno de ellos a ver si es que es verdad que no cuentan, porque muchas veces todo esto es simplemente tráfico de terrenos. Inicia así, supuestamente lo disfraza con una necesidad de vivienda, para luego estos terrenos o estos lotes, estas viviendas terminan siendo revendidas. Pero la autoridad local sí tiene conocimiento, pero lamentablemente se deja crecer de esta forma hasta que llegamos al punto del desastre, ¿no? Te vas a caer, Mileya. Gracias. Ya, ok, Daniel, bien. Fíjense, la participación de Daniel. Ingeniero, buenas noches. Berly Riega, ¿quieres participar? Sí, bueno, Adelante, primero, Berly. saludando a todos, primero, bueno, la cámara no la he prendido a pesar de que han dicho que se prenda porque sale que está inhabilitada porque está conduciendo, parece, está. Correcto, Pero, sí, Berly, no hay problema. sí, entonces por eso que no sale la cámara, porque me sale que no me dan permiso. Pero sí, estoy escuchando atentamente a todos los participantes. Yo soy de la opinión de que si cumpliéramos la ley y todos los implicados, todos los integrantes,
solamente vieran los lineamientos que están dentro de la ley y se cumplieran, de repente no tendríamos este tipo de problemas, ¿no? De que, digamos, un distrito sucede algo y inmediatamente están pidiendo ayuda al gobierno central, cuando ellos están probablemente a veces en la capacidad de poder atenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un tema mediático al mismo gobierno local del distrito, de repente de empezar a hacer sus trabajos, su evaluación de daños, porque a través de los medios de comunicación que existen ahora, como son pues, el WhatsApp, el teléfono, inmediatamente llega la noticia, inmediatamente se politiza y los primeros que están llegando a veces al lugar lo hacen por un tema más político que en sí por ayuda, ¿no? Y, y no se cumple, digamos, la finalidad por la que ya se ha creado esta ley, se ha organizado y todo, se está, pues, el EDAN, los puestos de comando avanzados, entonces llega la máxima autoridad de INDES y llega la máxima autoridad de repente del Ministerio del Interior y se convierte en un tema mediático, cuando de repente, si todos ellos cumplieran lo que dice la ley, no tendríamos este tipo de problemas. Y también de repente, si no hubiera ese afán de figurar políticamente cuando existe algo, siempre tratan de aprovecharlo para la parte política, ¿no? Entonces, muchas veces no se les da el tiempo ni siquiera de que el gobierno local del distrito o algo empiecen a solucionar su problema y interviene el gobierno central y no hace que se cumpla pues, lo que ya está establecido. Ok, Bernie, gracias. Ingeniero, un comentario. Adelante. Dentro de la fotografía aquí, por ejemplo, yo observo que ha ocurrido un desastre, las viviendas destruidas. Por consiguiente, lo que implica es brindar la ayuda humanitaria de manera inmediata. Vemos que no todos los gobiernos locales, especialmente a nivel distrital, cuentan con almacenes, con bienes de ayuda humanitaria. Ahí tenemos una dificultad. Personal técnico especializado por alta rotación, que esto ya se viene arrastrando, se viene mencionando desde hace buenos años. Se ha previsto, o inclusive se han presentado proyectos de ley sobre certificaciones que se pueda tener a nivel del personal que elabora en gestión de riesgo de desastres. A esto se suma la falta de fortalecer la articulación entre los diversos niveles de gobierno, municipalidad distrital, provincial y regional. Entonces debe estar más articulado, coordinado. Situaciones que no se presentan muchas veces por un tinte político. Y los niveles de emergencia juegan un rol importante. Subsidiariamente, solamente subsidiariamente asume la municipalidad provincial. Entonces, como vemos, municipalidad distrital, provincial y regional. Por el grueso, generalmente se ve entre la municipalidad distrital y regional. Un tanto pasan por alto la provincial porque la provincial no siempre se compromete en esta ayuda. Entonces, se suma a que sobrepasó la capacidad de respuesta y tendría que intervenir el nivel 3, el gobierno regional. Y ahí se demoran en cuanto a evaluaciones de riesgo, desarrollar este EDAN para prestar la ayuda humanitaria. Entonces, como vemos, fin supremo de la gestión de riesgo de desastres es la persona. Todo es en torno a la persona. Ya estamos hablando a nivel de desastre, no en lo preventivo, puesto que ya en esta fotografía vemos, ya se generó el desastre. Entonces, de hecho que ya la rehabilitación o reconstrucción tiene que ser con un enfoque prospectivo y correctivo, sobre todo. Entonces, ahí vemos esa desarticulación por parte de estos niveles de gobierno que afecta a una ayuda humanitaria de manera oportuna. Bien. Muchas gracias por sus opiniones. Todas son valederas, ¿no? Y lo importante acá, señores, es que todos somos defensa civil, todos.
desde la persona que por aspectos sociales requiere, ¿no?, de un terreno, requiere de una vivienda, ¿no?, donde poder pernoctar, donde poder habitar, donde poder vivir, ¿no? Entonces es un gran problema que se ve a nivel nacional. Pero lo que debemos entender todos, ¿no?, desde el poblador hasta la autoridad, ¿no?, es que nuestro país es un país con múltiples peligros, que en cualquier momento puede suceder, en cualquier momento, y donde nos ubiquemos debe de ser de la mejor manera, mejor dicho, ¿no?, con un valor casi mínimo de lo que es la vulnerabilidad. El peligro puede existir, de eso no tenemos nosotros nada que efectuar. Puede presentarse lluvias intensas, pueden presentarse inundaciones, pueden presentarse deslizamientos, huaicos, sismos, tsunamis, etcétera. ¿Correcto? El peligro existe. Lo que nosotros tenemos que conceptualizar es el conocimiento del riesgo que está en función del peligro por la vulnerabilidad. No ser vulnerables, no tener esos factores de exposición, fragilidad, resiliencia. En todo, ¿no?, la conceptualización, en toda la articulación, en todos los sectores, en todos los niveles, en las autoridades, en la población. Entonces, a eso tenemos que llegar. Ustedes como pobladores, está claro, todos necesitamos, hay un problema social, un problema público, ¿correcto? Un problema social va vinculado a un problema público. Y el problema público en GRD es la alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Por esa falta de conocimiento del riesgo. Yo como autoridad, no sé si acá hay alguien de Huánuco, y eso tiene que también la GRD articula con las entidades privadas, ¿eh? En Huánuco, en Las Flores, ¿no? O sea, que es una quebrada en Huánuco, se ha construido un centro comercial. Muy bien, el desarrollo, ¿no? Pero es un desarrollo que tiene que estar articulado con la GRD. En cualquier momento esa quebrada de Las Flores va a entrar en actividad, señores, en cualquier momento, y está en el curso del centro comercial. Entonces, no podemos, tenemos que hacer obras que tengan continuidad, no expuestas, porque tenemos un terreno libre, disponible, ¿no? Entonces, el gobierno provincial, ya, muy bien, que ahí haya un centro comercial, de ninguna manera. Esto acarrea después daño, van a acabar así. Entonces, esa es la conceptualización que tenemos que tener. Sabemos que hay un problema social, sabemos que muchas obras se hacen en zonas donde no deberían de ser, pero no deberíamos hacerlas, ¿correcto? No deberíamos hacerlo. Sí, muy bien por sus participaciones, señores, señoritas, señoras. Continuamos. Ingeniero, Sí, pero sí, teniendo en cuenta ello, entonces quiere decir que es a nivel de gobierno nacional, de riesgos en todas actividades o disposiciones de terrenos o construcciones o edificaciones nuevas. Y entonces, porque si gobierno central no lo dispone, desde el gobierno local es muy difícil que se imparte esa norma, si bien es cierto que las autoridades locales tienen autonomía, pero si se diera desde el punto de vista del gobierno central, las cosas serían diferentes, o sea, incluirlo dentro de la política pública, ¿no? a ver, acá no me acuerdo haberle presentado más o menos cómo es el alineamiento estratégico. ¿Cómo es el alineamiento estratégico? ¿Cómo se da primero? El alineamiento estratégico se da por lo que iniciamos por un problema público, ¿correcto? En la GRD, el problema público es la alta vulnerabilidad.
tenemos la política de Estado número 32. Política de Estado número 32. Las políticas de Estado, señores, son de estricto cumplimiento en toda la administración pública, en toda, no necesariamente en el gobierno nacional, recae en el gobierno regional, recae en los gobiernos locales, en los 3 niveles de gobierno. Cumplimiento. Luego bajamos al planeamiento estratégico que da el CEPLAN. El CEPLAN plantea un planeamiento estratégico a seguir, ¿correcto? Seguimos con el alineamiento, que es esas políticas no son de dimensión nacional, ¿correcto? La 32 y el planeamiento estratégico dado por el CEPLAN. Organismo del Estado que ve todo el planeamiento estratégico del país. Seguimos bajando y entramos a la política nacional de GRD al 2050. Política nacional de GRD al 2050, aprobado el año pasado. Si no me equivoco, Decreto Supremo 038-2021-PCM. Es la política que nos enrumba a todos. En general, ¿a qué queremos llegar con ciertos porcentajes? Queremos llegar, por ejemplo, al 100% de la población atendida al 2050. Debemos llegar al 100% de la población atendida en caso de emergencias y desastres, por citarle un aspecto, ¿correcto? Luego de ahí, ¿cuál es el otro planeamiento que tenemos que ha salido este año con el Decreto Supremo 115-2022-PCM? El PLANAGER, el Plan Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre. Una cosa es política y otra cosa es plan, ¿correcto? Tenemos nuestro PLANAGER, también que nos enrumba a través de indicadores, a través de servicios, a través de objetivos estratégicos, acciones estratégicas, nos enrumba. Y en general, a los 3 niveles de gobierno, ¿correcto? De ahí cómo decala, ¿no? Decala al PCEN, que son los planes sectoriales, los planes sectoriales del PCEN. De ahí cómo decala al POI, al Plan Operativo Institucional. De ahí cómo sigue el PIA, el presupuesto, el presupuesto interno de apertura, presupuesto institucional de apertura, y así va decalando, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué tenemos nosotros como Plan Nacional de sus protocolo de actuación, 4 visiones, sus planes de operación a su nivel, al nivel 3, al nivel 2, al nivel 1, ¿correcto? Y ya está, el plan nacional está aprobado, Plan Nacional de Operaciones. Ustedes van a tener, creo, en el tercer módulo, esta es una parte introductoria, ¿no? Esta es una parte introductoria, pero en el tercer módulo van a tener lo que es la preparación, rehabilitación, ¿correcto? El componente reactivo en el tercer módulo, ¿sí? Entonces, ahí hay una parte que habla de la preparación, el artículo 39 del reglamento de... Ingeniero, hace mención a los planes específicos que deben estar articulados igual al PLANAGER, ¿no? Tanto los planes, que solamente es uno, el preventivo, plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, y los demás son reactivos, los restantes planes. Bien, muy bien, Rousset. Entonces, fíjense, el artículo 39 habla del planeamiento. ¿Y el planeamiento qué cosa es? Es un subproceso del proceso de la respuesta, ¿correcto? Donde todos los niveles de gobierno deben elaborarlo. Cada nivel de gobierno debe elaborar un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, debe elaborar POE, un plan de operaciones de emergencia, debe elaborar un plan de contingencia, ¿correcto? Debe elaborar un plan de preparación, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces, todos los niveles de gobierno están en general también de las experiencias de cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver algunas lecciones, esta unidad 2, algunas lecciones aprendidas del sismo, ¿no? El sismo del 15 de agosto del 2007, no solamente afectó Ica, sino Lima, las provincias de Cañete, Yauyos, y Huancavelica, las provincias de Castrovirreina y Guaitará, ¿no? Guaitará es una provincia cercana a la Panamericana Sur, ¿no? Estos fueron los parámetros de ese movimiento sísmico: epicentro 60 kilómetros Pisco, profundidad 40, magnitud 7, intensidad variables, ¿no? Entonces, estos dos parámetros que nos indican acá, ¿no? Profunditud, geógrafo de Ñaña del Instituto Geofísico del 210, correcto, 210 segundos. Hay algo importante, una externa. Es una construcción de adobe tipo tapial, ¿no? Viviendas, algunas ya semi-hundidas, ¿no? Por la capacidad portante del suelo. Vean, este es el Hotel Embassy, ¿no? Esto es algo claro, ¿no? Este es un hotel de columnas y vigas de concreto armado. Se hundió este hotel, ¿no? Debido a la capacidad portante de carga del suelo. La parte de la carretera, la Panamericana Sur, ¿no? Con pequeñas aberturas, algunas aberturas más amplias. Esto imposibilitó también un poco la ayuda humanitaria. Fíjense que acá creo que hay un representante de ICA. La ayuda humanitaria demoró bastante, más de 6, 7 días, 8 días aproximadamente que la ayuda no llegaba. Los vehículos que empezaron a llegar fueron también por personas, lo tomaron los vehículos para poder saquear las cosas. Mucha gente padecía pues de agua, el sol inclemente de Ica, no tenían dónde guarecerse, ¿no? Todos estos aspectos que se dieron. Yo soy de Ica, ingeniero. ¿Quién me habla? Daniel Palacios, yo soy de Ica, ingeniero. Daniel, ya, ok, tú, ¿no? Las personas, fíjense qué importante, ahí hay un tema que me he acordado. En la plaza de armas, ¿no? Estaban todos los cadáveres, ¿no? Pasaban los niños, pasaban las personas, las madres, las mujeres, y se impactaban al ver los cadáveres en la plaza de armas. Entonces acá hay un tema, yo hace un momento les hablé sobre los planes de operaciones de emergencia, ¿no? En los planes de operaciones de emergencia hay que puntualizar, ¿no? ¿Qué cosa hay que puntualizar? Albergues temporales, ¿no? Otro tipo de morgues también temporales, ¿no? Porque a veces la morgue frente a un desastre se satura. La morgue de repente puede reseccionar 2 o 3 cadáveres, pero en un desastre se satura. Entonces debe haber morgues alternas, ¿no? Establecimientos definidos que pueden emplearse
como morgues alternas, ¿no? Para no tener pues los cadáveres ahí en la propia plaza de armas. Ustedes saben muy bien que un cadáver no le pueden dar cristiana sepultura sin antes previamente haber tenido una identificación por parte de los familiares. Entonces ahí intervienen las entidades propias, ¿no? Ministerio Público, Ministerio del Interior, ¿correcto? Entonces, ¿para qué? Para la identificación de los cadáveres. Entonces, los cadáveres estaban en la plaza de armas, ¿no? Entonces, todo eso se elabora en los planes de operaciones de emergencia. Es más, no se tenía, por ejemplo, definido dónde estaban las escombreras, ¿no? ¿Qué lugares iban a funcionar como escombreras? ¿Correcto? Entonces, en los planes se tienen que definir todos esos aspectos. Qué importante es que se elaboren ya de una vez, o sea, la gerencia de GRD, la Oficina de Defensa Civil, o como se llame, tiene que trabajar, ¿no? Pero acá hay algo bien claro que quiero adelantar, de repente lo vaya a mencionar de nuevo en los grupos de trabajo, ¿no? ¿Qué sucede, señores? Muchos de los gobiernos regionales, provinciales y locales todavía no internalizan la GRD en sus documentos de gestión institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus documentos de gestión institucional el gobierno regional o el gobierno local deben de puntualizar qué proceso debe realizar cada unidad orgánica. Por ejemplo, en un municipio, estoy poniendo un ejemplo, la gerencia de desarrollo urbano debería de desarrollar, ¿no?, el componente prospectivo, ¿no?, con los procesos de estimación, prevención y reducción. ¿Por qué? En algunas gerencias, no en todas, la gerencia de desarrollo urbano, ¿no?, es la que dicta o otorga las licencias de construcción, ¿correcto? Entonces, ahí tiene que ir de la mano ese componente prospectivo. ¿Qué tanto está el plan de ordenamiento territorial de mi municipio, no, para poder yo otorgar licencia de construcción de determinado inmueble, determinado bien o servicio que se desea instalar? Y eso va de la mano con esos procesos. En muchos gobiernos locales y en regionales no está definido. Llega alguna situación donde hay que hacer un levantamiento de una estimación de riesgo a través de una evaluación de riesgo o una estimación de riesgo, ¿correcto? Entonces le dice, ¿quién hace la estimación? Allá, la Oficina de Defensa Civil. ¡Pah! Y le envían a la Oficina de Defensa Civil. Y en el ROF, el documento de gestión institucional, son los ROF, los MOF, los mapas, ¿no?, los manuales de procedimiento, etcétera, no está establecido. No establece, simplemente como Defensa Civil ve esto, ¿no?, le dicen, no, la Oficina de Defensa Civil hace este proceso. Ahora, por ejemplo, hay gerencias de proyectos públicos, privados, inversiones públicas, inversiones privadas en los municipios, ¿correcto? Entonces, este componente de la rehabilitación, este proceso de la rehabilitación y de la reconstrucción, bien pueden orientarse a esas gerencias, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los equipos, tienen las maquinarias, ¿no? Entonces esos procesos van inherentes ahí. Y ya, digamos, la Oficina de Defensa Civil, propiamente dicha, no podría desarrollar los procesos de preparación, que es el desarrollo de capacidades, que es la elaboración de planeamiento, ¿no? Correcto, que es la ejecución de simulacros y el proceso de respuesta, que viene a ser pues la atención con ayuda humanitaria, ya lo haría la Oficina de Defensa Civil. O en caso contrario, crear una gerencia. Por ejemplo, Lima Metropolitana tiene una gerencia de fondos. Esa gerencia de los 7 procesos. ¿Correcto? Esa gerencia tiene 3 sugerencias. No sé si hay alguien acá de Lima Metropolitana y de repente nos puede ampliar un poco el concepto, ¿no?
Lima Metropolitana tiene una sola gerencia que ve los 7 procesos y tiene llegada directamente a la autoridad, al alcalde. Muchas veces, en algunos lugares, la Oficina de Defensa Civil no está en el 4º nivel o 5º nivel. ¿Correcto? Es una unidad. Tiene que plantearse a la oficina, al departamento, a la gerencia, de ahí al gerente municipal y después al alcalde. Tiene que pasar como 3 o 4 niveles para poder llegar al alcalde. No le dan el suficiente nivel. El SINAGER es un sistema muy diferente al sistema de seguridad. ¿Correcto? Es muy diferente. El SINAGER ve todo lo correspondiente a la GRD, ¿correcto? En cambio, lo otro es el sistema de seguridad, ¿no? Que están las oficinas de defensa nacional. Las oficinas de defensa nacional es otro sistema. ¿Qué cosa ve? ¿No? Todo lo externo. La defensa nacional, todo lo externo. El SINAGER ve los problemas, ¿no? De la gestión del riesgo de desastre interno. Muchas veces no debería estar integrando, ¿no? Las oficinas de defensa nacional, sino debería ser una oficina netamente independiente. Bien, esta es una fotografía de Pisco, vemos otra acá, este es el edificio Pisco, ¿no? Vean ustedes totalmente colapsado el edificio, un edificio con columnas, vigas de concreto armado, algunas embarcaciones varadas en Pisco, ¿no? Acá podemos ver algunas embarcaciones también varadas, una persona que rescata un enrejado, esta edificación de 3 niveles, vean la vigueta, está totalmente colapsada, está echada. Este es el tsunami que se produjo en Pisco Playa, en la base de la Fuerza Aérea del Perú. ¿No? Acá se formó esta lagunilla acá, correcto, al nivel del mar está acá, señores, casi 2 kilómetros salió el agua, 1800 metros, foto del 24 de agosto del 2007, de la playa Yumá, que vean olas de 10 metros y de 7 metros. En Tambo de Mora también hubo bastante daños, hundimiento de viviendas, ¿no? Capacidad portante de carga de suelo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y ahora vamos a entrar a esta unidad, el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. La normatividad del SINAGER es la ley 29664 y su decreto supremo 048. La ley 29664 se dio el 19 de febrero del 2011 y su reglamento se dio el 26 de mayo del 2011. Existen ciertas resoluciones ministeriales que todos debemos tomar en cuenta, todos. La resolución ministerial 276 del 2012-PCM se dio el 24 de octubre del 2012, donde dictamina los lineamientos para la constitución y funcionamiento de los grupos de trabajo. ¿Correcto? En los 3 niveles de gobierno deben establecerse grupos de trabajo. La resolución ministerial 180 del 2013 PCM del 10 de julio del 2013, donde dictamina los lineamientos para la organización, constitución y funcionamiento de las plataformas de defensa civil en los gobiernos subnacionales. ¿Cómo está organizado el sistema? El rol decisor, ¿quién lo cumple? El presidente de la República y el CONAGER. El CONAGER es el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que está compuesto por todos los ministros. El rol rector del sistema, ¿quién lo cumple? La presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quiénes cumplen un rol asesor dentro del sistema? El CEPLAN, que es un organismo de planeamiento estratégico, el CENEPRE, el INDECI y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Todos ellos cumplen un rol asesor, un rol técnico.
¿Quiénes cumplen un rol ejecutor? ¿Quiénes cumplen un rol ejecutor, señores, no? ¿Quiénes cumplen un rol ejecutor? Los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en todos los procesos. ¿Qué quiere decir? Que los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales, desarrollan los 7 procesos y lo ejecutan las actividades y ejecutan las acciones del sistema. Por eso se dice que cumplen un rol ejecutor. ¿Quiénes cumplen un rol financiero? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y también, ¿no?, de los 7 procesos, ¿correcto? Y un rol participativo, la población, los organismos no gubernamentales, el sector privado, las Fuerzas Armadas, la policía, todas las entidades de primera respuesta, un rol participativo en los 7 procesos. La PCM, señores, la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del sistema, ¿no? Está encajado en un rol, y el INDECI en un rol con análisis nacionales ven los dos procesos siguientes: la estimación del riesgo, la prevención, la reducción del riesgo y la reconstrucción de la preparación, la respuesta y la gestión del riesgo de desastre, señores, es un proceso social de generación, adopción de políticas, estrategias, ¿no? Y prácticas orientadas ¿a qué? A reducir el riesgo o minimizar sus efectos. Por supuesto que esto implica intervenciones. Hay que intervenir sobre las causas que generan las vulnerabilidades y sobre las causas que generan los peligros. 3 componentes se tienen, señores. La gestión prospectiva, este componente prospectivo que se ve a futuro, que son medidas que evitan el riesgo en el mediano y largo plazo. Pueden ser no estructurales y también pueden ser estructurales, ¿correcto? Dentro de las estructurales constituyen componentes integral de la gestión del riesgo, del desarrollo, la gestión de proyectos, de inversión, la gestión ambiental. Todo ello dentro de las medidas estructurales. Dentro del componente correctivo, que es el presente, ¿no? El correctivo es el presente, ¿correcto? Son medidas para reducir los efectos del riesgo en el corto y mediano plazo. Hay medidas conservadoras y transformadoras. Dentro de las conservadoras son intervenciones sin mayores transformaciones en las condiciones sociales básicas de vida y la producción. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las conservadoras tenemos pues la descolmatación, ¿no?, de las cuencas, la descolmatación de los ríos. Dentro de las transformadoras, eso sí, estimulan cambios en el ambiente, la producción, transformando las condiciones sociales de vida en aras de la sostenibilidad. Y tenemos la gestión reactiva, el último componente reactivo, que es el desastre. ¿Qué medidas vamos a utilizar, ¿no? Vamos a activar para reducir el riesgo en situaciones de emergencia. Y eso se da en 2 aspectos. En la asistencia. ¿Cómo asistimos? Con abrigo, con techo, con alimentación, con herramientas, ¿no?, a las familias que han resultado en calidad de damnificadas o afectadas. Y la rehabilitación, ¿no? Esa recuperación de los servicios básicos que hayan sido dañados o afectados. Tenemos los 7 procesos. El primer proceso, señores, la estimación del riesgo. Este proceso nos permite tomar decisiones. ¿Qué cosa es la estimación? El conocimiento del peligro, el análisis de la vulnerabilidad y establecer sus niveles de riesgo.
Por ejemplo, ¿no? Acá hay un peligro, hay el deslizamiento de una roca en el cerro, ¿no? Hay el riesgo de que esta población que se encuentra afincada en la parte de las faldas del cerro o en la parte media del cerro, ¿no? Pueda sufrir daño de este impacto de las rocas, ¿no? Hay viviendas que pueden destruirse, vidas que pueden perderse, etc. Hay vulnerabilidad, por supuesto, por la ubicación de las viviendas, por la poca organización de la población. Este análisis lo vamos a volver a ver más adelante. Los siguientes procesos: la prevención y la reducción del riesgo. Mediante la prevención, señores, vamos a evitar generar nuevos riesgos. Y con la reducción vamos a reducir, ¿qué? La vulnerabilidad. Y a la vez reducir. El ejemplo anterior. ¿Correcto? Entonces, ¿qué prevención? ¿Qué colocamos? Muros de contención, ¿correcto? Hacemos zancas y colocamos muros de contención. Otro mecanismo de prevención, demoler la roca. Esto como medidas estructurales, ¿correcto? De carácter no estructural, preparamos a la población, ¿correcto? Que tengan su sistema de alarma, lugares donde refugiarse, hacen sus ejercicios de simulacros, elaboran su plan de contingencia, etc. Todas estas son de carácter no estructural. Y la otra, la reubicación, ¿no?, de todas estas viviendas a una zona de nivel de bajo riesgo, respetando ¿qué? El plan de ordenamiento territorial. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos aplicando, ¿no?, ya la parte de la prevención y de la reducción en este pequeño ejemplo. Continuamos. ¿Cuántos procesos estamos viendo? ¿Quién me ayuda? 7 procesos, ingeniero. No, ahorita son 7, muy bien, pero ¿cuánto vamos viendo hasta ahora? Esos son procesos. Tres procesos. 3 procesos, muy bien. Hemos visto la estimación, la prevención y la reducción. Excelente. Luego tenemos los otros procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. ¿Qué cosa es la preparación? La preparación es un conjunto de acciones de ¿qué? De planeamiento. Lo hemos visto hace un momento a través del artículo 39, creo que Roussel lo mencionó, de desarrollo de capacidades. Esto nos está faltando, desarrollo de capacidades. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que elaborar sus planes de educación comunitaria. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la población. Hablábamos hace un momento, ¿no?, de que la importancia de que los gobiernos regionales cuenten pues con esas brigadas especializadas de búsqueda y salvamento. Entonces el gobierno regional tiene que hacer ese desarrollo de capacidades humanas, capacidades técnicas, tener pues ahí un personal técnico para esa acción, ¿no?, de búsqueda y de salvamento, preparar a su población frente a los peligros a los cuales está expuesto, frente a huaico, frente a deslizamiento, frente a inundaciones, a su población. Eso tiene que hacerse. De sistemas de alerta temprana, aplicar sistemas de alerta temprana frente a las inundaciones, frente a los huaicos, frente a las heladas, frente a la actividad volcánica. Tiene que el gobierno regional meterse en ese tema, ¿correcto? Y de gestión de recursos. Cuando hablamos de gestión de recursos, ¿de qué hablamos? De los almacenes. El gobierno regional tiene que tener sus almacenes regionales con fines de ayuda humanitaria. De repente el gobierno regional hace convenios con los gobiernos locales, ¿no?, y le da los almacenes adelantados. Por ejemplo, Lima Metropolitana, señores, acá
distritos no han sufrido alguna emergencia o desastre. Lima quiere, no me equivoco, 3 simulacros. Hace poco hemos tenido el del 7 de noviembre, pero eso no quiere decir que solamente se haga a ellos, ¿no? El gobierno regional puede hacer o preparándolo de acuerdo, multipeligro, de acuerdo al peligro de cada gobierno. Entonces, eso, la respuesta como parte integrante de la GRD está constituida por todo un conjunto de acciones y actividades, todos los subprocesos, desde la conducción, la coordinación, el análisis operacional, la logística, tenemos también salud, tenemos también movilización, bienes de ayuda humanitaria. Todo eso, ¿no?, converge, ¿no?, para tener una buena respuesta. Existe un aplicativo que todo el gobierno subnacional y nacional también lo realiza a través del COE, que es el SINPAC, ¿no?, que es el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación. La rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Es otro RD, ¿no? Es un conjunto de ¿qué? De acciones conducentes a ¿qué? Al restablecimiento temporal de los servicios básicos, ¿no? E inicio de la reparación en la zona afectada. La rehabilitación se constituye en un puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción. Y la reconstrucción, señores, la reconstrucción son acciones, ¿no?, para establecer condiciones sostenibles de desarrollo, ¿no?, reduciendo el riesgo, asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas, ¿no?, tendiendo siempre a que sean sostenibles las ciudades, ¿no? No están ubicadas en zonas de alto riesgo, ¿no?, teniendo siempre ese concepto de la sostenibilidad. Bien, vamos a ver algunas funciones del CNEPRE. El CNEPRE desarrolla capacidades, propone lineamientos en cuanto a sus procesos, establece indicadores en cuanto a sus componentes, brinda asistencia técnica, supervisa, monitorea y evalúa sus procesos, y también coordina con agencias nacionales e internacionales, entre otras funciones. El INDECI asesora y propone sobre sus procesos, propone normatividades, desarrolla estrategias de comunicación, difusión y sensibilización nacional, administra sus almacenes nacionales, sus 23 almacenes nacionales que tiene, promueve el desarrollo de las capacidades humanas a través del Plan de Educación Comunitaria, participa en el proceso de respuesta en los niveles 4 y 5, pero también brinda asistencia técnica en todos los niveles de emergencia. Promueve la ejecución de simulacros y simulaciones e instalaciones y actualizaciones del SAT de alerta temprana y supervisa y hace seguimiento y evaluación de sus procesos. Los niveles de emergencia. El nivel 1, 2 y 3 es de alcance local y regional con sus propios recursos disponibles. ¿Correcto? Sucede la emergencia, lo ayuda, ¿no? Le brinda toda la ayuda humanitaria, ¿no?, y maneja la emergencia de acuerdo con sus propios recursos. En el nivel 4 hay intervención del gobierno nacional y se sustenta con una DEE cuando no hay capacidad de respuesta, ¿no?, de estos niveles. En el nivel 4, el INDECI coordina y el gobierno regional ejecuta. En el nivel 5, que es de gran magnitud, que superó la capacidad de respuesta del país, se sustenta también con una DDE, se recibe ayuda humanitaria, el INDECI coordina y ejecuta. Acá podemos ver algunos niveles de emergencia. ¿Qué acciones, entre otras, son las que se realizan?
en el primer y segundo nivel, que es de acciones del gobierno local, ¿no? Se presenta el monitoreo, ¿no? A través del Centro de Operaciones de Emergencia y Reporte de Daños, ¿correcto? En el nivel 1 y 2, coordina y conduce la respuesta en su jurisdicción, intervienen con sus propios recursos, se levanta las evaluaciones de daños, se distribuye los bienes de ayuda humanitaria y toman decisiones, ¿no? Los grupos de trabajo de la GRD y las plataformas de defensa civil. Cuando sobrepasa la capacidad de respuesta de la municipalidad distrital y provincial, solicita, ¿no? Apoyo al gobierno regional e interviene el tercer nivel. ¿Qué acciones hace este gobierno regional? Monitorea a través de su COER, reporta daños, coordina y conduce la respuesta en su jurisdicción, interviene con sus propios recursos, entrega bienes de ayuda ¿a quién? Al gobierno local. ¿Esto qué quiere decir? Que quien entrega la ayuda a la población damnificada es el gobierno local. Ni el INDECI, ni el gobierno regional no debe brindar la ayuda a la población damnificada. Quien la debe brindar es el gobierno local. Toma decisiones con su grupo de trabajo y plataforma de defensa civil. Si sobrepasa su capacidad de respuesta, solicita una DE y el apoyo sectorial para que intervengan los sectores. En el cuarto nivel, ¿no? Las acciones son siguientes. Los sectores participan, hacen un monitoreo a través de sus COEs, toman decisiones los sectores a través de sus grupos de trabajo, y tienen acciones de respuesta con el gobierno regional, intervienen el CNPRE, porque de emergencias, coordina acciones de respuesta y rehabilitación de acuerdo a sus competencias, con sectores, gobiernos nacionales y primera respuesta. Acá intervienen, fíjese ya, las entidades de primera respuesta. Entrega de bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos regionales según necesidades y, si es necesario, apoyo con la correcto, ya lo ¿no? La emergencia y toman decisiones con los grupos de trabajo y la plataforma de defensa civil. Cuando sobrepase este cuarto nivel, ¿no? Y no hay una capacidad de respuesta, ¿no? Porque ha superado la capacidad de respuesta del país, se solicita también mediante una declaratoria de estado de emergencia, hay el apoyo internacional, los sectores participan, el CNPRE participa, el INDECI coordina y conduce las operaciones de respuesta y rehabilitación, hay coordinación de pedido de ayuda humanitaria internacional, interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores para todo lo que es, ¿no? La coordinación y gestión de las ayudas internacionales. Ingeniero. Sí, adelante. ¿Puedes regresar? Ingeniero, ¿puedes regresar? Sí, regreso. Genial, ingeniero. Muchos de nosotros, de repente, ingeniero, queremos saber, cuando se dice solicita apoyo internacional, ¿qué países, ingeniero, en este caso, brinda apoyo así de manera inmediata? No sé si en algunas oportunidades, ingeniero, por ejemplo, en el sismo de 2007, Papisco han venido de España, México, Mundi, España y otros más que... Muy bien. Fíjese, cuando se produce un evento de esta naturaleza personal, florece de todos los países. No es que haya determinados países que nos ayudan, ¿no? Sino ese principio de autoayuda, ese principio de convergencia de esfuerzos, Solidario. ese principio de apoyo solidario, ¿no? Se ve en todos los países, ¿no? Ahora, el tema es acá, que muchas veces nos envían ayuda internacional, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, llegó una ayuda internacional china
¿no? De medicinas. Y había que conseguir un traductor, ¿no? Un traductor chino para poder conocer qué medicamentos nos habían enviado. También tengo conocimiento que un país nos envió alimentos congelados. Lo enviaron en un contenedor, pero tanto demoró, señores, el desaduanaje, que cuando se desaduanó esa ayuda de alimentos, ya el alimento estaba descompuesto. Entonces, acá hay un mecanismo, ¿no?, que se tiene que tomar en cuenta. La ayuda que venga internacional debe decirse al Ministerio de Relaciones Exteriores: nosotros necesitamos esto. Correcto, esta es la ayuda que necesitamos. Muchas veces te envían una ayuda que no, de una u otra manera, no es necesaria, ¿no? Entonces, como el caso que les digo, por ejemplo, de los medicamentos chinos, era un problema, era todo un lote grande, ¿no? Y había que ir analizando paquete por paquete, ¿no? Para poder conocer qué es lo que se quiere. Entonces, la relación debe salir del Ministerio la relación debe salir del Centro de Operaciones de Emergencia hacia el Ministerio de Relaciones. ¿Correcto? Esto es lo que necesitamos actualmente, ¿no? Entonces, eso a todos los países internacionales lo reciben a través de los respectivos sectores, a través de los respectivos ministerios, ¿no? Porque nosotros tenemos representantes, pues, en cada país, ¿no? Embajadores, ¿no? Entonces, ya a través del embajador de cada país se va viendo, ¿no? Esto es lo que se dice, ya, muy bien, para poder evitar, ¿no? Para poder evitar realmente que nos puedan enviar, ¿no?, muchas veces recursos, ¿no?, de que no van a ser utilizables en el momento, ¿no? Ingeniero, ¿y el Ministerio de Relaciones Exteriores no intervino en el 2007 para el desaduanaje de todos esos productos que llegaron, o esos alimentos congelados que llegaron de ayuda humanitaria a Pisco? Claro, ahí intervienen las entidades no propias, como por ejemplo aduana, la propia SUNAT, ¿no? Entonces, muchas veces debemos de obviar todo eso, ¿no? Porque ¿De qué manera se no podría podemos obviar? estar en las condiciones, ¿no?, de estar perdiendo ese tipo de alimentos, ¿no? Se descompuso totalmente, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Claro, pero ¿cómo se podría hacer una coordinación, por ejemplo, desde un gobierno local, en este caso desde Pisco, para evitar ese tipo de problemas con aduanas, ¿no? En todo caso, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que se encarga de eso, y si eso sucede así, que el 2007 no lo hizo y se perdió ese lote de alimentos. Sí, no, está muy bien. Debe haber ciertos protocolos, ¿no? Los protocolos, pues, pueden ser acuerdos interinstitucionales entre una institución y otra, ¿no? Y deben darse ya procedimientos establecidos, ¿no? Para todo lo que debe ser emergencia, debe ser el desaduanaje en forma inmediata. No podemos, eso fue una de las lecciones del 2007, ¿no? Fue una de las lecciones del 2007, lecciones aprendidas, ¿no? Para que todos los productos que lleguen extranjeros, el desaduanaje sea en forma inmediata y no demore, pues, porque no podemos llegar a esa situación. Sí, así fue. Bien. Ingeniero, un comentario sobre el nivel 4. Ahí vemos a nivel del nivel 4 una declaratoria de estado de emergencia por desastre o por peligro inminente. Poniendo un ejemplo, caso de Amazonas, Arequipa, que se ha generado sismo en ambas regiones. Se ha declarado el estado de emergencia, pero muchas veces esta declaratoria no es efectiva, no es eficiente por parte de los sectores. Por ejemplo, módulos temporales de vivienda no llegaron en todo el periodo de la declaratoria de estado de emergencia. Los módulos educativos igualmente. Entre otras actividades que deben de desarrollar
los sectores, Ministerio de la Mujer, un tanto de protección, aún es limitada, el MIDIS igualmente. En ese contexto, INDECI tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento, de articular. Pero esto no es suficiente. ¿A través de qué otro mecanismo se puede garantizar que esta declaratoria de estado de emergencia cumpla con su finalidad? Es decir, una respuesta, rehabilitación de manera inmediata y efectiva. Como vemos en estos ejemplos, no se ha dado, entre otros. Si vamos años atrás, vamos a refrescar el sismo último de Piura, igual más atrás. Entonces, no es efectiva muchas veces esta declaratoria de estado de emergencia por desastre. Lo mismo, una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente que se ha dado por las bajas temperaturas, heladas y friajes. No obstante, cuando gobiernos regionales solicitaron la intervención, ya sea con ayuda humanitaria de abrigo, no se han entregado, puesto que se tenía que presentar una evaluación de daños. ¿Cómo presento una evaluación de daños ante peligro inminente? Entonces, como que hay un entrampamiento ahí de su efectividad, de su eficacia de las declaratorias de estado de emergencia. De repente una mirada a efectos de que se pueda materializar de manera efectiva. Gracias. Ok, gracias, gracias. Por peligro inminente es una estimación de riesgo. El impacto conlleva otro mecanismo, pero en las DDE por peligro inminente es la estimación, cómo estiman que el peligro pueda materializarse, ¿no? Ese es las DDI por peligro inminente. Bien, pasamos a las funciones de los gobiernos regionales y locales. Fíjate, qué importante, ¿ah? Incorporan la GRD en sus procesos de planificación. O sea, en todo su mecanismo de planeamiento de los gobiernos regionales y locales tienen que incorporar la GRD en su plan de ordenamiento territorial, en su programa presupuestal 068, en los mecanismos de proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada. En todo eso debe incorporar, y eso lo hemos venido mencionando, ¿no? Con anticipación antes de llegar a estas funciones. Identifican los niveles de riesgo. Entonces, ¿qué necesario es de que el gobierno regional y el gobierno local cuente con un evaluador de riesgo? ¿Cómo va a identificar los niveles de riesgo cuando no cuenta con el personal preparado, capacitado, ¿no? Para poder levantar sus mapas temáticos de peligros, sus mapas temáticos de vulnerabilidades. Tienen que contar, ¿no? Con un EVAR. Establecer los mecanismos de preparación para la atención de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los mecanismos de preparación? Hacer pues mi plan de preparación, elaborar mi plan de operaciones de emergencia, elaborar mis planes de contingencia frente a determinados tipos de peligros que se suscitan en mi jurisdicción, ¿no? Priorizan dentro de su estrategia financiera los aspectos de peligro inminente a fin de proteger a la población. Todos los meses, si no me equivoco, en abril, en mayo, se presentan los anteproyectos de presupuesto por ejemplo, para el 2023. Este año, en abril y mayo, se ha presentado ante el MEF, ¿no? Los proyectos de presupuesto para el 2023. Y ahí deben estar priorizando esa estrategia financiera, ¿correcto? ¿Dentro de qué? Dentro de ese plan de trabajo que hacen los grupos de trabajo de la GRD. Sin presupuesto no van a poder cumplir, no lo van a poder cumplir ese plan de trabajo, a solo que tengan algunas alianzas estratégicas, ¿no? Algunos convenios ya definidos con organismos no gubernamentales, etc. Los gobiernos regionales y locales brindan ayuda inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. Las máximas autoridades constituyen y presiden los grupos de trabajo y las plataformas. Los gobiernos locales operan los almacenes adelantados, ¿no? Hay muchos gobiernos regionales que le brindan parte de sus recursos, de sus almacenes, a los gobiernos distritales, ¿no? Y los almacenes, los gobiernos regionales operan los almacenes regionales de bienes de ayuda humanitaria, ¿no?
Los grupos de trabajo. Hablábamos de la resolución ministerial 276-2012 PCM. Las máximas autoridades, señores, son los ministros, los gobernadores regionales y los alcaldes. ¿Quiénes la integran? Los funcionarios de más alto nivel. Correcto, y esa función es indelegable. Lo dice la resolución ministerial 276, o sea, el gerente de desarrollo urbano, el gerente de comercialización, etcétera, tienen que asistir a las reuniones que se convoquen, ¿no? Para las reuniones de los grupos de trabajo, y es indelegable, no puede delegar a un funcionario, a un ingeniero, a su secretaria, no, ellos tienen que estar presentes. Coordinan, articulan la GRD, promueven la participación e integración de las entidades públicas privadas, articulan la GRD, articulan la gestión reactiva a través del CIDEDES y los COE regional o local, plataformas de defensa civil regionales y locales. Según la ley, incorporan la GRD en su proceso de planificación, identifican niveles de riesgo, establecen mecanismos de preparación, priorizan su estrategia financiera, brindan ayuda, y ellos son las máximas autoridades. El gobierno regional opera su almacén, los gobiernos locales en convenio operan almacén. Adelantado en la institución y funcionamiento. Son espacios internos de articulación. Los grupos de trabajo de la gestión del riesgo de desastre ejecuta secretaría técnica, o sea, una autoridad lo nombra. Propuestas. El jefe de defensa civil, pues sí, que no hay otro más, ¿no? El único que conoce todo el sistema de gestión de riesgos de desastre. Mi opinión muy personal de este modesto docente, ¿correcto? Para que tenga la fuerza, para que tenga la llegada. Entonces el alcalde le va a decir a su secretario técnico, tú me consigues como sea el presupuesto para cumplir con este plan de trabajo del grupo de trabajo de la GRD para el 2023. Yo el 2023 necesito yo reponer todos mis recursos logísticos. El 2023 quiero hacer 5 simulacros. El 2023 quiero contratar a un evaluador de riesgos. Correcto. El 2023 quiero desarrollar 5 cursos, uno de ellos de GIRE, otro de formador de instructores de evaluadores de daño. Quiero instructores en sistema de comando de incidentes, etcétera. Voy a desarrollar todo esto, todas estas actividades en 2023. Para ello necesito todo este monto. Tú me lo consigues en el MEF. ¿Te das cuenta? Entonces ya el 2023 hay todo un plan de trabajo, o no solamente eso, yo solamente les preciso eso. El 2023 necesito hacer una defensa ribereña, ¿no? Porque hay una localidad en tal kilómetro que se desborda la cuenca y me inunda todas las viviendas que están ahí de esa comunidad. Entonces quiero hacer un enrocado, quiero hacer una mampostería, etc., etc. El proyecto me cuesta tanto. Acá está el perfil. Este es el expediente. Consíguemelo tú en el MEF. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese jefe de presupuesto y planificación va a conseguirle como secretario técnico. Y ese secretario técnico, ingeniero,
también podría, con la municipalidad en la cual yo represento o trabajo, hay personas para poder ser evaluadores de para hacer una seguridad de edificaciones tiene que ser un inspector técnico por el CNP. Gestión de riesgo no corre certificado por el CNP. Pueden hacer evaluaciones de el CNE cargado de este objetivo está certificando evaluadores de riesgo. Entonces tiene que ser alguien certificado. Es como que yo le digo, las evaluaciones de daño. Muchas personas de repente pueden levantar evaluaciones de daño, pero ¿quién las firma? El evaluador certificado por el INDECI. ¿Ve? Entonces, si no tiene ese valor. Ingeniero Ferrer, hay que ser bien claros, pero ingeniero. Colegas, no, mira, hay que ser realistas, ingeniero. Mira, digamos que, mira, tenemos 7 procesos. Y debería de ser así. Por ejemplo, INDECI debe tener un área de defensa civil, ¿no? De INDECI mismo, y ahora CENEPRED igual otra oficina. Porque tenemos 4 procesos, ingeniero. Y INDECI tiene 3 procesos. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Hay que ser realistas. En los 1.700 municipalidades de nuestro país, ingeniero, la verdad no lo toman por importancia defensa civil. Y justamente, ingeniero, queremos decir, nos conocemos años, ingeniero, el INDECI y el CENEPRED, al momento de hacer la fiscalización, hacer las visitas, ingeniero, tiene que darle un cumplimiento necesario al alcalde, al gobernador regional, así. Tiene que decir, oye, señor, ¿y qué pasó con esas normas? ¿Por qué? Tiene que haber una, inclusive, sancionador, ingeniero. ¿Quién va a sancionar? No sé, ustedes, ingeniero, tienen que hacer cumplir esas normas, tanto como dice en el CENEPRED como en INDECI, ingeniero. Pero prácticamente, y para traer un acreditado ingeniero, evaluador ingeniero, ¿cuánto cuesta, ingeniero? Un evaluador va a venir, por ejemplo, a Chulcampa, yo estoy en Chulcampa ahorita, ingeniero, a ganarse 2.000 soles, ingeniero, 2.500, así te paga la municipalidad, ingeniero. Por eso muchos evaluadores, muchos estimadores acreditados por CENEPRED no trabajan, ingenieros, son particularmente trabajan. Y para asumir eso cuesta. Y por 2.000 soles, pues te ponen a cualquier persona. 2.500 es en peor de los casos, una municipalidad provincial. Eso es así, ingeniero. Bien, es nuestra realidad realmente. Es nuestra realidad. Debido a Ahí, ello, ingeniero, es que podría verse dos aspectos. Uno, el aspecto técnico, como lo han mencionado, es decir, el evaluador de riesgo sea el idóneo, acreditado por CENEPRED, puesto que ha llevado un curso en una universidad, una certificación, y luego CENEPRED, a través de una resolución, le da la categoría de evaluador de riesgos, y desde entonces puede desarrollar estas evaluaciones de riesgo. Ese es el aspecto técnico, digamos. Pero el otro aspecto, el presupuestal. Vemos que el programa presupuestal 068 establece en la estimación de riesgos una cadena específica para estudios de riesgo en el territorio, y dentro de ello están las evaluaciones de riesgo, los EVARIS. Sin embargo, observamos que este año, sumando las 196 municipalidades provinciales, más las 1.674 municipalidades distritales, que hacen más de 1.800, solo 13 municipalidades asignaron recursos para estos estudios. Y el grueso no ha asignado. Entonces ahí vemos una dificultad en cuanto a que no se ha presupuestado, no se ha considerado por las autoridades locales la asignación de estos recursos. Entonces no se va a hacer efectiva, lógicamente, puesto que el desarrollo con un enfoque un tanto sostenible tiene que tener la gestión de riesgo de desastres, y el núcleo sería la evaluación de riesgos. Entonces,
Estas dificultades se dan en el aspecto técnico y en el aspecto financiero. Gracias. Okay. Fíjate, Russell, muy pocas municipalidades, ¿no? Y también no solamente municipalidades, sino el gobierno nacional, no solamente el gobierno subnacional, ¿no? Aplican esa estrategia financiera del programa presupuestal 068. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que incidir bastante para que ellos puedan utilizar esa estrategia financiera. De repente no es un contrato, ¿no? De repente no contratar un evaluador, sino dentro de un proyecto, ¿no? Dentro de un estudio, ¿no? Puntualizarlo así de esa manera, ¿no? Porque es necesario levantar ese ordenamiento territorial, es necesario, ¿no? De repente hacer algún convenio, alguna alianza estratégica con algún organismo no gubernamental. Hay un sinnúmero de organismos no gubernamentales. Yo les comento algo, yo trabajo en INDECI. Yo trabajo en el área de desarrollo de capacidades de FOCAC. Entonces, esta área realmente como presupuesto es exiguo. No podríamos desarrollar ningún curso, pero sí donde se ha apuntalado, ¿no? Es en las alianzas estratégicas. Tenemos alianzas estratégicas con World Vision, tenemos alianzas estratégicas con el PNUD, tenemos alianzas estratégicas con otros organismos no gubernamentales y con ellos desarrollamos las capacidades, ¿no? En Huancavelica, Santos, hace poco se ha hecho un curso GIRE, que es Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres, ¿no? Para el gobierno regional, ¿correcto? Y eso ha sido con el acompañamiento de World Vision, ¿no? Ellos han financiado. Entonces, hay que buscar, sabemos realmente con todo esto de la pandemia, la mayoría de los presupuestos se han orientado a salud, ¿no? Los han sacado de muchas entidades sus presupuestos, ¿no? Y los han orientado a salud, y los presupuestos son bajos. Capaz para este 2023 sigamos igual, pero busquemos esas alianzas estratégicas que nos conlleven, ¿no? a ciertos cumplimientos, ¿no? Bien, vamos a continuar, si no la hora nos gana. Pero, ingeniero Ferrer, un ratito, un momentito. Ingeniero, más antes el INDECI te preparaba, ingeniero. Yo soy uno de los preparados de INDECI y qué pasión lo tengo a ese de gestión de riesgos y desastres, ingeniero. Fíjate, ingeniero, el INDECI, mira, también hay que ver el tema de cómo es el nivel de gestión del amor que tiene a esta institución de los jefes del INDECI, ingeniero. Más antes los jefes de INDECI, ahí te lo conozco a varios profesionales que están en INDECI, súper profesionales de esos añazos, ingeniero. ¿Qué pasa? De que ahora hay jefes políticamente ingresan, comandantes, generales, bueno, ingeniero, no conocen, ingeniero, no, es el tema de conducir del sistema del SINAGER, es algo muy importante, normativo, un ingeniero. Ahí está profesionales, abogados, sociólogos, que es un multidisciplinario inclusive, ingeniero. Entonces, pero también, ingeniero, aquí hay un error también de parte del gobierno, hay que reconocer también, de que a cualquier coronel, general, lo ponen ahí y listo, desconocen y ahí están solamente por cargo, ingeniero. Es así, y es de verdad así, ingeniero. Se ha notado y hemos conocido a muchos jefes de INDECI, ingeniero, que han pasado. Bien, gracias. Bien, ahí vemos a nivel nacional, regional, local, cómo están constituidos los grupos de trabajo. Vemos pues a nivel nacional el ministro lo preside, los viceministros, dependiendo de los viceministerios que hay, el secretario general, los directores nacionales, generales, el jefe de planificación, el jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, etc. A nivel regional el gobernador, el gerente general regional, los gerentes regionales respectivos, el jefe de la Oficina de Defensa Civil, el jefe de la Oficina de Administración, a nivel local el alcalde, el gerente municipal y los gerentes de diferentes áreas, ¿no? Así como el jefe de la Oficina de Defensa Civil. Hemos dicho que acá en el grupo de trabajo, la autoridad,
nombra a su secretaría técnica, ¿no? Él lo elige. Dentro de sus funciones que tienen los grupos de trabajo importantes, ¿eh? Un programa de actividades, aprobar y difundir reglamento de funcionamiento, coordinar los procesos con el asesoramiento y la asistencia técnica del CNPRE y el INDECI, y requerir a las unidades orgánicas responsables propuestas, ¿no? Propuestas de proyectos, de normas, de planes, de acuerdo a sus competencias. El grupo de trabajo también impulsar la incorporación de la GRD en sus procesos de planificación. Ya habíamos mencionado esto: ordenamiento territorial, inversión pública, privada, gestión ambiental, ¿no? Y coadyuvar la implementación y velar por el cumplimiento de los numerales 41.4 y 41.5 del reglamento. ¿Qué dice? Los gobiernos regionales y locales priorizan la asignación de recursos en la formulación del presupuesto de cada ejercicio fiscal para brindar ayuda directa e inmediata a las personas damnificadas. Está en el reglamento, ¿correcto? Está en el 41.4 del reglamento, el priorizar recursos en cada ejercicio fiscal para brindar ayuda directa e inmediata. Las entidades públicas también de igual manera, ¿no? Priorizan la asignación de recursos presupuestales referidos a la atención de emergencias y el proceso de reconstrucción, las entidades públicas. Quiero mostrarles este cuadro a todos ustedes, señores, ¿ya? Este cuadro, ¿qué cosa es? Está sacado del ENAGER. ¿Qué cosa es el ENAGER? Es una encuesta nacional de la gestión del riesgo de desastres. ¿Quién lo realiza? Lo realiza el CNPRE. ¿Correcto? Fíjense ustedes, en el año 2018, ¿no? Grupos de trabajo solamente el 56.51%. El año 2020, solamente el 31.37%. Constituidos grupos de trabajo de un 100%. No hay importancia de las autoridades en constituir sus grupos de trabajo. Asimismo, los reglamentos internos de funcionamiento y sus planes de trabajo. Vayamos al 2020 de frente. 27.67% los que han elaborado sus reglamentos internos. Y sus programas de trabajo, solamente el 20.097%. Bajísimo, señores. Las plataformas de defensa civil, resolución ministerial 180 del 2013 PCM, son espacios de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas para 3 procesos: preparación, respuesta y rehabilitación. El grupo de trabajo, 7 procesos. ¿Quiénes los presiden? Los gobernadores y los alcaldes. Plataformas solamente hay en los gobiernos subnacionales, conformado por organizaciones sociales, religiosas, entidades públicas, privadas, organismos no gubernamentales vinculados a la GRD, instituciones de primera respuesta. ¿Quiénes son las instituciones de primera respuesta? Pregunta. Daniel. Inge, ya listo, Inge. La Policía Nacional, los bomberos, salud, ingeniero. Muy bien, Santos. Correcto. Muy bien. La Secretaría Técnica, acá sí lo dice la resolución ministerial. En la PDC lo dice. La Secretaría Técnica será asumida por el jefe de la Oficina de Defensa Civil. O sea, el secretario técnico sí es el jefe de la Oficina de Defensa Civil en la PDC. En los grupos de trabajo no está definido. Lo define el alcalde. O la autoridad pertinente del gobernador, ¿no? Aprueban también su reglamento interno, elaboran sus planes de trabajo, ¿no? Proponen protocolos y procedimientos, ¿correcto? No, eso lo hace Lima, y Lima es la que envía por... Berly Riega, ¿alguna intervención, señor Berly Riega? Si no, por favor, silencie su micro. No, sí, mire, quería comentarle sobre nuestro compañero que habló anteriormente. Yo como integrante del ejército, siempre muy orgulloso porque yo sí he hecho, digamos, considero que he hecho
tuve, en ejemplo del COVID, en la municipalidad donde estoy hay un coronel, que es el coronel Jiménez, que está a cargo de la sugerencia de gestión de riesgos de desastre. Y a todos los peruanos que no pensábamos que iba a ser así, ¿no? Cuando se quedaron las calles vacías y se empezaron a organizar y a colocar los centros de toma de pruebas y de vacunación. Sin embargo, yo me incluyo porque como